Que Dios les bendiga. En este día quiero compartir la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. El tema de hoy lo estoy titulando Fe que sobrepasa toda barrera. La fe que sobrepasa toda barrera. Y vaya conmigo ahí en Mateo 15, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, tal vez usted ha experimentado que algo que usted desea obtener, pero usted tiene esa gran necesidad muy fuerte, pero le parece imposible que suceda en su vida. Es ahí donde nosotros solo esperamos un milagro. Solo esperamos que llegue de alguna forma, que nosotros lo ignoramos, pero en nuestras posibilidades no lo podemos ver, no lo podemos alcanzar. Nos topamos con muchas barreras, muchas cosas que impiden que eso suceda en nuestra vida, pero es aún ahí cuando nosotros sentimos en nuestro corazón, sentimos en nuestro interior que de una manera u otra Dios lo va a traer. Dios nos va a ayudar. Es Dios el único que nos puede ayudar en aquello que nosotros necesitamos. Y bueno, precisamente hoy vamos a ver en la historia de esta mujer cananea, lo que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 15, cómo ella estaba enfrentando algo imposible, pero ella creyó en el poder del Señor Jesús y enfrentó muchas barreras, muchas situaciones que le estaban estorbando en su vida. Y la primera barrera que enfrentó esta mujer en su fe es que, en primer lugar, vemos nosotros ahí la condición del pueblo en el cual ella pertenecía. Y vamos a ver esto. Ella pertenecía a Tiro o a Sidón, pueblos. ¿Cómo eran las costumbres de esos pueblos? Eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver. Dice ahí en Mateo 15, 21 y 22. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estos eran dos pueblos. Según la historia, se dice que Tiro fue formado por Sidón. Sidón, ¿verdad? Eran pueblos cananeos o fenicios.
esta región de Tiro y Sidón estaban fuera de los límites de Israel. Fuera de los límites de Israel. Estaban hacia el norte de Israel. En el Evangelio de Marcos se dice que esta mujer era Ciro-Fenicia, o sea, estos lugares, lugares cananeos, lugares fenicios. Así que los nombres de los pueblos eran Sidón y Tiro. Ahora, ¿quiénes eran estos pueblos? ¿Cómo eran estos pueblos? Estos pueblos eran perversos. En la antigüedad eran malos, eran perversos contra Judá. Ellos habían esclavizado a los niños, a las niñas, a los jovencitos de Judá y los habían vendido para la prostitución, o los cambiaban por vino, por licor, los cambiaban también por las prostitutas, en fin, hacían trueque con los niños de Judá, eran malos con el pueblo judío. También se habían robado los utensilios de oro del templo que había hecho Salomón para Dios. Y para ver esto, voy a leer en Joel capítulo 3, versículo 3 al 6. Ahí es donde podemos ver cómo era Tiro y Sidón con los judíos. Dice Joel 3:3: y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, fíjense, los vendían a otros, para alejarlos de su tierra. Ellos los habían esclavizado y los vendían a todos los hijos de Judá. Así que Tiro y Sidón tenían un pasado bastante malo contra Judá. Precisamente estoy mencionando esto porque eso es una barrera que había en contra de esta mujer que estaba pasando por un momento bastante difícil. Son barreras invisibles que muchas de las veces están afectando en la vida de las personas y las personas no se dan cuenta por qué tienen tantos problemas en su vida. Así que esa es una de las cosas, el por qué muchos pueblos están esclavizados a tantas enfermedades, tanta pobreza, tanta miseria en muchos lugares. Hay países que están esclavizados en el hambre, en la decadencia, porque hay mucha brujería, hay mucha idolatría, hay tanta maldad en años, en el pasado de esos pueblos, de esos países. Y no solamente hablando de países, sino puede ser también en familias. Hay familias que traen generación tras generación, que están metidos en tanta idolatría, tanta maldad, en asesinatos, en hechicería, en adulterio, en fornicación. Muchas de las veces los abuelos, los bisabuelos estuvieron engañando a la esposa en adulterio, en fornicación, en tantas cosas. El hijo y los nietos, los bisnietos también siguen en lo mismo y van
tras generación tras generación en tanta decadencia. Así que esas son unas de las cosas que enfrentan, barreras invisibles que enfrentan. Esta mujer estaba enfrentando muchas cosas del pasado de su pueblo. También en el pasado de estos pueblos muestra la historia que eran ciudades de mucho comercio también, según la historia, ciudades de navegación, de pesca, de industria textil, había mucha riqueza, pero también podemos ver que las riquezas apartan a las personas del camino de Dios. El Señor Jesús llegó a ese lugar. Esos lugares, en el momento que estaba el Señor Jesucristo ahí llegando a esos lugares, eran ciudades muy prósperas en el comercio. Pero ¿cómo estaba esta mujer? Enfrentando un gran problema. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Versículo 22 dice que su hija era gravemente atormentada por un demonio. Tal vez era una mujer que tenía muy buena posición económicamente, pero el dinero no es suficiente para librar a una persona de las garras del enemigo. El dinero no es suficiente, así que eso es una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, que aunque eran ciudades o pueblos prósperos, eran personas que tal vez estaban bien acomodadas, enfrentaban problemas igual que cualquier otro. Pero también en el pasado de estos pueblos de Tiro y de Sidón eran ciudades paganas, idólatras. Por ejemplo, nosotros podemos ver, si leemos en la Biblia, que Jezabel, la reina que era bruja, era esposa del rey Acab de Israel. Ella era sacerdotisa de Baal y ella tenía bajo su poderío, tenía cientos de sacerdotes de Baal que practicaban la hechicería y los sacrificios a los demonios y a los ídolos del Baal. Esta mujer, Jezabel, según Primera de Reyes 16, versículo 30 y 31, ella era hija del rey de Sidón, que era uno de estos pueblos, Tiro y Sidón. Ella era hija del rey de Sidón, Jezabel, y era esposa del rey Acab en Israel, allá en el tiempo de Elías, algunos cientos de años antes de Jesucristo. Ella perseguía al profeta Elías para matarlo, porque Elías había matado a todos los profetas de Baal que ella tenía en el templo pagano de ella. Ella, por lo tanto, vemos nosotros que practicaba esos paganismos, esas idolatrías, esas hechicerías, y por lo tanto esos eran las prácticas de Tiro y de Sidón. Entonces estoy mencionando esto porque eso es lo que esta mujer que vino a Cristo Jesús traía, esas barreras, o estaba luchando contra esas barreras de las prácticas en sus pueblos. Esta mujer tuvo que vencer esas barreras invisibles, esas prácticas que había ahí en sus pueblos, porque si usted pone atención, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué la hija de esta mujer estaba atormentada por un demonio?
porque tal vez ella misma estaba practicando esas hechicerías. Tal vez ella misma había ido a consultar, si no es que ella misma era una practicante. Ella consultaba, tal vez llevó a su hija y ahí fue donde el demonio tomó ocasión y tomó a la hija de esta mujer. Ella tal vez en medio de tanta situación que estaba viviendo, para ver a su hija libre, recurrió a esos brujos, a esos hechiceros, y tal vez ahí se empeoró la muchacha. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas, en lugar de buscar a Dios, van y recurren a los brujos, a los hechiceros. Ahora están muy de moda en la televisión, en los medios, y le ofrecen tantas cosas, que si usted está padeciendo de esto y se está padeciendo de esto otro, que del amor, que de la buena suerte o la mala suerte, y que eso y que el otro, llámeles y ellos le van a ayudar. Mentira, esos son puros demonios mentirosos los que están actuando con esos hechiceros. Así que tenga mucho cuidado, porque precisamente por eso es que esta mujer estaba enfrentando esos problemas, por todo el trasfondo que hay de esos pueblos de Tiro y de Sidón. Y así que ella tuvo que enfrentar esas barreras invisibles de las cuales ella estaba rodeada en esos pueblos, en su vecindario, en su familia, en fin. Ella tuvo que enfrentar aún en su manera de creer, su manera de pensar. Tuvo que despojarse de lo que ella había aprendido desde niña. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas se aferran a lo que sus padres les heredaron, refiriéndose a una religión, refiriéndose a las prácticas que sus padres les enseñaron, pero no quiere decir que eso es lo correcto. Sus padres pudieron haber estado en un error, en un engaño, pudieron haber hecho cosas que a Dios no le agrada. Por lo tanto, ellos y usted, si lo sigue haciendo y si lo siguen haciendo sus hijos y más generaciones, están en un error. Están en un pecado grave delante de Dios. Por eso hay que enfrentar esas barreras y destruirlas, como lo que hizo esta mujer, acercándose al Señor Jesucristo. Despójese de una mentalidad incorrecta que a Dios no le agrada. Acérquese mejor al Señor Jesucristo, y Él es el único que le puede ayudar a usted en cualquier situación que usted esté atravesando. Así que ella se acercó al Señor Jesucristo. Ella tuvo que enfrentar esas prácticas equivocadas que a Dios no le agradan. Asimismo, vemos nosotros, ¿verdad?, que es necesario despojarse de todo pecado, toda práctica contraria. Usted y yo debemos despojarnos de toda práctica contraria. Voy a mencionar lo que dice en Gálatas 5:19. Fíjese nada más. Tal vez usted no hace todas estas cosas, pero con una sola que usted practique o viva o esté aferrado, aferrada a eso, créame, dice aquí que no va a entrar al reino de Dios. Con una sola es suficiente para que estorbe la entrada al reino de Dios. Eso es una barrera. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, muchas más cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, note usted lo que dice en el 21 al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una sola cosa que esté practicando o viviendo, aferrado o aferrada en eso, no entra al reino de Dios. Precisamente lo que tiene que hacer es despojarse de eso que estorba, despojarse de eso e ir a la presencia del Señor, arrepentido, humillado, por eso pidiendo perdón al Señor por esas prácticas. Si algo de eso está en su mente, en su corazón, es necesario que le diga al Señor, Señor, yo me despojo de esto que me estorba, renuncio a esta condición, limpia mi mente, limpia mi corazón y mi alma, Señor. Lávame con tu sangre poderosa y borra todos esos pecados de mi vida. Es necesario que haga eso. Es necesario que usted venga a los pies del Señor Jesucristo, despojándose de todas esas cosas. Porque dice, los que practican tales cosas no heredarán o no van a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son diabólicas, son de los demonios. Los demonios son los que ponen en la mente, enójate con fulano, con sutano, con mangano, o mira, ten celos de esto, y ponen esos sentimientos y comienzan a actuar en el corazón de las personas. Comienzan a tener pleitos, contiendas, o comienzan a poner lascivia. ¿Qué es lascivia? Que está nada más de lujuriosos, está nada más deseando al hombre, la mujer está deseando al hombre que no le pertenece, o el hombre está deseando a la mujer que no le pertenece, y todo eso son lujurias, son lascivias, y adulterio y fornicación y todas esas cosas. Que los que practican eso no van a heredar el reino de Dios. Dice en Santiago 3:14, 16. Pero si tenéis celos amargos, fíjese nada más, dice celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Fíjese nada más, ¿qué sabiduría es esta? No es una sabiduría que viene de arriba, de Dios. Es una sabiduría, dice, terrenal, animal. O sea, actúan como animal, según dice aquí. Y diabólica. Diabólica es esta sabiduría. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Las personas comienzan a actuar equivocadamente. Hay perturbación y toda obra perversa. Actúan mal. Esas cosas hacen que las personas hagan cosas equivocadas. Van y matan, van y destruyen, van y golpean, van y roban y hacen tantas cosas. Por lo tanto, hay perturbación y toda obra perversa. Así que esa mujer que vivía ahí en ese lugar, donde había todo ese tipo de prácticas diabólicas, adoraban a los ídolos, a los baales y todo eso,
Eso es lo que estaba destruyendo a esta mujer. La estaba destruyendo a través de lo que estaba sucediendo ahí con su hija. Estaba atormentada su hija por ese demonio. Así que ella tuvo que enfrentar esas barreras de todas esas prácticas, todos esos pecados que había en el pueblo, que tal vez ella estaba involucrada, no en todo, pero tal vez en algunas cosas sí. Y ella tuvo que enfrentar, creyendo en Cristo Jesús con todo su corazón y con esa fe en su corazón, ella tuvo que enfrentar esa barrera, ese estorbo de las creencias y las prácticas que ella había vivido durante toda su vida. Otra barrera que enfrentó esta mujer al venir a Jesús fue que los judíos los veían a ellos, a los sidonios y a los de Tiro, los veían como enemigos por lo que había sucedido en el pasado. Así que Cristo Jesús iba ahí, con él iban los apóstoles, pero ellos eran judíos. Y esta mujer tuvo que enfrentar esa barrera de que ella no era judía, ella era de Sidón, ella era de Tiro. ¿Y cómo los veían los judíos? Los veían como enemigos. Voy a leer en Mateo 15, ahí donde leímos al principio, versículo 23. Dice así: pero Jesús no le respondió palabra. Note usted, cuando ella clamaba y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor Jesús no le respondió palabra para nada. Y dice ahí en el 23, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí vemos nosotros, en primer lugar, el mismo Señor Jesús no le respondió cuando ella le pidió de su misericordia que le ayudara. Los apóstoles se acomodan. Él no le respondió, tal vez es porque por lo que los sidonios han hecho a todo el pueblo de Judá, tal vez, como leímos nosotros, ¿verdad? En Joel. Entonces ellos se acomodan en eso, que él no respondió, y le dicen: despídela, córrela, córrela, viene gritando ahí detrás de nosotros, y nunca dejó de gritar. Jesús les dice a ellos que él había sido enviado, él había sido enviado a las ovejas de Israel, las ovejas perdidas. Dice ahí, ¿verdad? Dice en el 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue lo que él le respondió a los apóstoles. Pero el Señor Jesús estaba dando una prueba. Estaba probando el corazón de esta mujer, pero también de los apóstoles. Estaba probando la fe de ella y el corazón de los apóstoles. Era una enseñanza también para ellos. ¿Por qué? Porque también el Señor, él mismo había mencionado en Juan 3:16. Dice ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese nada más. Aquí vemos nosotros
que el Señor, Él vino a salvar a todo el mundo, no solamente a Israel. Ahí Él estaba diciendo que Él había ido solamente a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Pero en sí, Él venía a salvar a todo el mundo. Estaba probando solamente la fe de esta mujer y estaba probando también el corazón de los apóstoles. Esa fue una barrera que ella atravesó también por medio de esa fe que ella estaba depositando en el Señor. Así que ella creyó que Él es el Salvador. Ella creyó que Él la podía salvar y ayudar. Por eso fue que ella gritó diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué podemos ver ahí en eso que ella mencionaba? Que ella le está nombrando Señor en primer lugar. Señor, y le dice Hijo de David. Además le está pidiendo misericordia. Con esto vemos nosotros que ella entendió que Jesús es el Señor, el Mesías, el enviado de Dios como Salvador del mundo. Eso es lo que ella estaba declarando. Al mencionar Hijo de David, está declarando que es el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. Como que ella ya había escuchado de esa salvación. Y si no lo había escuchado, quien se lo estaba revelando era el mismo Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que mencionó el Señor Jesús cuando le pregunta a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno, sino el mismo Espíritu de Dios. Entonces esta mujer, que ni era judía ni era israelita, ¿por qué estaba mencionando esas palabras? Porque Dios mismo pudo haber estado guiándola para que dijera: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto me lleva también a la palabra donde dice que el mismo Espíritu clama dentro de nosotros y dice: Abba, Padre. Un clamor. En medio de la necesidad que enfrentamos, el mismo Espíritu nos guía y nos enseña cómo nosotros debemos clamar a Dios. Así que esto podemos ver nosotros que ella creyó, por obra de Dios, creyó que Jesús es el Señor, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, el único que puede salvarla. Y eso fue lo que ella creyó en Él. También podemos ver nosotros que ella creyó que no era solamente para los judíos, porque el Señor Jesús le dice a ella, le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le responde y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella estaba diciendo: yo creo que tú me puedes bendecir. Yo creo que tú también viniste a bendecirme, a salvarme a mí. Ella creía, la fe de ella estaba puesta en Él. Ella estaba poniendo sus ojos en Él, su corazón, su alma. Y esto era una fe que estaba atravesando barreras. Barreras que tal vez pudieron estorbarle a ella para que no recibiera esa bendición que ella necesitaba. Esto nos muestra que ella creyó en que Él había sido enviado
para bendecirla a ella y a todo el mundo, no solamente a Israel, no solamente a los judíos. Y le voy a decir, le voy a leer lo que dice en Génesis, la promesa que Dios le dio a Abraham. No fue solamente para los judíos, sino para todas las personas en la tierra. Y esto se cumple cuando creen, como esta mujer que creyó, se cumplió en ella porque creyó en esa promesa. Fíjese nada más, Génesis 12:2. La promesa que Dios le dio a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Dios le dice a Abraham, vas a ser bendición, Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese la promesa de Dios. Serán en ti benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que las familias de toda la tierra van a ser bendecidas o son bendecidas en Abraham? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente que salió de Abraham. Y en Cristo Jesús somos bendecidos todos en todo el mundo. No importa de qué raza, de qué nación seamos, somos bendecidos a través de Cristo Jesús. Esta mujer creyó que Cristo Jesús iba a bendecirla. Sin lugar a duda, yo puedo decir que Cristo Jesús fue a Tiro y a Sidón por esa mujer, para rescatarla a ella. Así que estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, no importa dónde te encuentres, el Señor Jesús vino a rescatarte a ti, a bendecirte a ti también. A usted que está en esa necesidad, clame a Él, porque el Señor vino a bendecirle. Fíjese, sigo leyendo en Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, le dice Dios a Abraham, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Serán benditas en ti y en tu simiente, hablando de la simiente que es Cristo Jesús. Por eso esta mujer creyó que Él iba a bendecirla a ella. Y ella dijo, aunque sea una migaja de pan, Señor, aunque sea una migaja de pan es suficiente para que yo sea bendecida por ti. Efesios 3:14, fíjese nada más la bendición que toma toda familia de la tierra en Cristo Jesús. Efesios 3:14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese nada más lo que Pablo dice, en el Padre y también en el Señor Jesucristo, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que usted puede decir igual que esa mujer, Señor, aunque sea una migajita de pan, Señor, yo tomo nombre en tu nombre y declaro que tú me bendices porque tú eres el Señor, el Salvador de mi vida. Ella atravesó tantas barreras, tanto del pasado, de su pueblo, de la vida de ella, de la manera como la veían los demás, tanto en pruebas. Ahí estaba enfrentando una prueba de parte del Señor para que ella atravesara esa barrera y con esa fe tan grande. Y ella dijo, Señor, yo quiero esa migajita de pan. Así atravesó esa barrera y el mismo Señor Jesús
Nos dice a usted y a mí en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, note usted, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso nosotros debemos tomar nombre en el nombre de Cristo Jesús y decir: Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te suplico, Señor, que tú me bendigas en esto y en esto que necesito, Señor. Tome nombre en el nombre de Cristo Jesús. El Señor Jesús dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y en eso es glorificado el Padre. Así que nosotros debemos tomar también la actitud de esta mujer. Enfrentar nuestro pasado, despojándonos del pasado, despojándonos de todo pecado, despojándonos de toda práctica contraria delante del Señor y venir en una condición de un corazón humilde, manso delante del Señor. De esa manera nosotros recibimos la bendición. Esta mujer elevó su fe a la presencia del Señor. Ella elevó su corazón y su alma delante del Señor y lo llamó Señor. Lo llamó Señor. Hijo de David está declarando: tú eres mi Salvador. Eres el Salvador del mundo, por lo tanto yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que ella estaba declarando al decir: Señor, Hijo de David, Señor, Salvador del mundo entero, completo, y tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Cuando el Señor Jesús escuchó que ella tenía una fe tan grande depositada en que Él es el Señor y Salvador del mundo, dice en el versículo 28, Mateo 15, 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjese nada más, esta mujer fue libre de todo aquello que le estorbaba. Se despojó de ello y ella confesó al Señor como su Salvador de esa manera. Y fue libre ella y fue libre su hija. Sin lugar a duda que ella misma después llevó a su hija a la presencia del Señor. Precisamente, no solamente usted va a ser libre, sino también sus hijos, su generación, su familia van a ser libres de todo aquello que está haciendo daño. Sea libre, despójese de todo pecado, despójese de toda condición contraria a la voluntad de Dios. Usted renuncie a todo eso, haga una lista de todas las prácticas contrarias. Busquen la palabra de Dios, qué es lo que Dios está demandando de usted. Pida el consejo a alguien que lee la Biblia, que le enseñe. Pídale el consejo, pídale usted que le enseñe más de la palabra de Dios. Y por ahí está una iglesia que verdaderamente esté llevando las cosas como Dios manda, acuda a esa enseñanza correcta según la palabra de Dios. Hay mucho que nosotros podemos aprender en cuanto a la voluntad de Dios. Así que es momento de decir: Señor, perdóname por todos mis pecados. Perdóname también, Señor, y rompe todas las cadenas de mis generaciones pasadas. Enséñame
a hacer tu voluntad. Te entrego mi alma, te entrego mi mente y mi corazón. Lávame con tu sangre poderosa y borra toda mi maldad. Señor Jesús, líbrame de todo lo que me acusa el enemigo. Dame sanidad total en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo y en todas las bendiciones que tú me das. Y también a mi familia, Señor, les bendigo en tu nombre, porque tomo nombre en tu nombre y tomo todas las bendiciones que tienes preparadas para mí en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a cada persona, a cada familia, Señor, que toma nombre en tu nombre, y que esas bendiciones lleguen a ellos y a toda su familia. En Cristo Jesús, enséñales tu palabra y el camino perfecto que han de caminar hasta llegar a tu presencia en la eternidad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente y usted sea bendecido, bendecida con una fe grande que pase toda barrera. Dios le bendiga.